Buenas, Dios me les bendiga grandemente. Les saludamos nuevamente por aquí. Le damos un fuerte abrazo, fraternal abrazo de parte del Señor y de nuestras vidas. Les amamos. Vamos a estar leyendo en Corintios, 2 Corintios 4, del 5 al 6. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por este día. Gracias porque tu mano nos ha alcanzado. Gracias porque tu presencia nos llena, Señor. Gracias porque tú le has dado sentido y propósito a mi vida, Dios, a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica, que guía el camino. Padre, gracias, Señor, por rescatarnos de las tinieblas a la luz, Señor, y llegar a la luz para obedecerte, agradarte, contentarte, Señor, para tener salvación y vida eterna, Señor. Dejamos todo en tus manos, sabiendo y creyendo que tú tienes control de todo, Señor, de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros familiares, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Un abrazo. Bien, nuevamente gozosos de poderles saludar desde acá, desde este estrado. Gracias primeramente a nuestro Dios por permitirnos poder compartir con ustedes en el día de hoy una vez más la gloriosa palabra de nuestro eterno y maravilloso Salvador Jesús. Saludamos a los que nos reportan audiencia de las diferentes partes del orbe, es decir, del mundo, desde Chile, desde Brasil, desde Colombia y Venezuela, desde Chile y Argentina, España e Italia, desde Panamá, desde los Estados Unidos. Que Dios les bendiga poderosamente. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que tu vida sea fortalecida y bendecida, transformada y llevada a un nivel mayor de gloria a través de la meditación de esta maravillosa palabra que vive y permanece para siempre. Bien, quiero compartir un pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos, Salmos de David, en el capítulo 11, en nuestra versión Reina Valera, que tiene como título El refugio del justo. Y quiero leerlo todo porque es un pasaje bien corto, es un capítulo bien corto, 7 versículos, y entonces dice así la palabra del Señor. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Verso 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Gloria al Señor. Y quiero leer nuevamente el texto que nos ocupará, el versículo que nos ocupará en el día de hoy, es el verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Leemos para la gloria de Dios y le damos la gloria al Señor siempre. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Hoy estamos nuevamente delante de ti reconociendo que eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, que separados de ti nada podemos hacer. Hoy, Señor, pedimos que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados por el poder de tu palabra y que al terminar la meditación de esta maravillosa palabra, nuestra vida sea edificada, transformada y llevada, oh Dios, a un nivel más de fe. Rogamos nuevamente, Señor, que el reino de los cielos se establezca en cada lugar, en cada sitio donde esta palabra es predicada, donde llegue esta palabra. Al establecerse tu reino, decimos, oh Dios, que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos, Señor, gozo y alegría en lugar de tristeza. Hoy declaramos, oh Dios, paz, gozo y bienaventuranzas, oh Dios, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad, y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Bien, se cuenta de un hombre que edificaba, estaba construyendo una pequeña casa y pasó bastante tiempo y mucho trabajo en hacer todo aquello que tenía que ver con las fundaciones de esa casa. Un vecino lo vio, se burló y le dijo, ¿por qué tardas tanto en algo que nadie va a ver? Pero este hombre sabio le respondió, precisamente por eso, lo que no se ve es lo que sostiene todo. Cuando llegó la primera tormenta, la casa siguió en pie y el vecino comprendió la lección de vida. La vida que se edifica sobre la palabra de Dios puede ser invisible, pero finalmente se mantiene inconmovible con el paso de los años y tiene una promesa eterna, según la cual, dice la Escritura, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Hoy vamos a hablar precisamente de algo que debe producir en nosotros un fundamento firme para toda nuestra vida y para las siguientes generaciones, aquellos que nos ven actuar y aquellos a los que estamos modelando día a día. El pasaje de hoy está ambientado en la vida de el salmista David, cuando perseguido por su más acérrimo enemigo llamado Saúl, vio en él una ocasión de persecución porque rivalizaba su liderazgo con el del propio rey a causa de que éste había sido desechado por Dios y David había sido señalado por Dios, había sido señalado desde el cielo como el dulce cantor de Israel, el siguiente en la sucesión al trono, ya que Dios había desechado a Saúl y Dios había levantado a David como el legítimo rey conforme al corazón de Dios. De manera que él sencillamente en su justicia y en su obediencia se ganó enemigos gratuitos y era nada más y nada menos que la persona de más autoridad y peso en su tiempo, que era el mismísimo rey. Habían dos razones por las que finalmente alguien le aconsejó a David que huyera. Una de esas razones tenía que ver precisamente con el hecho de que David era una amenaza para el rey Saúl y éste quería matarlo. Así que el consejo de sus amigos y quizás de sus familiares fue: huye y escapa por tu propia vida. La siguiente razón era que sencillamente Saúl no era un hombre que buscaba agradar a Dios, sino satisfacer sus propios intereses. De manera que la justicia que él mismo estaba aplicando a la vida de David era una justicia vana. Era sencillamente obrar en su poder y en su fuerza, aún sabiendo que por la ley él no podía perseguir a un hombre inocente. Buscó todas las excusas para destruir a David
Y estas fueron las dos grandes razones por las que quizás sus amigos y familiares en el salmo que nos ocupa en el día de hoy le dijeron: huye, escapa al monte cual ave. Yo no sé cuántas veces en tu vida, frente a la imposibilidad, frente al desafío que significa vivir en esta tierra, te ha provocado más de una vez huir al monte como un ave. ¿Cuántos de nosotros quizás nos hemos sentido tan abrumados por las dificultades, por las exigencias de la vida, que hemos querido ser como esa ave que sencillamente tiene sus alas y las extiende para irse bien lejos? Algunos quizás están pasando en este momento por dificultades financieras, familiares, sentimentales, emocionales, quizás de salud física, y les provoca sencillamente levantar alas como las águilas y huir a los montes para dejar atrás toda la lucha y todas las dificultades que significa vivir en este momento. El salmista estaba entendido de que era un momento difícil, y cuando le plantearon la posibilidad de escapar, de huir, él les responde a aquellos que le estaban invitando a huir, a escapar. En el verso 1 lo dice claramente. Él dice: yo en Jehová he confiado. Yo me imagino que cuando él le dijo o le respondió a aquellos que le invitaban o que le impulsaban o lo animaban para abandonar todo, abandonar su llamado, abandonar lo que Dios había derramado sobre él, que era una unción de rey, una unción de sacerdocio, una unción de gracia y de favor, estaban sencillamente quizás pensando de buena manera que él pudiera librar su vida de la muerte. Sin embargo, creo que David recordó las veces que Dios lo había librado del león, lo había librado del oso, lo había librado de las fieras, y aún lo había librado del gigante Goliat, y pudo responderles: yo en Dios he confiado. ¿Cómo me dicen ustedes a mí que pueda escapar al monte cual ave? No, de ninguna manera. Pero yo quiero que entendamos cuál era la razón que animaba a estos amigos, a estos consejeros de David, que él huyera. Ya lo decíamos, quizás preservar su vida, quizás sencillamente no enfrentar un formidable enemigo como era el rey con todo su ejército. Sin embargo, la Escritura nos dice que este hombre llamado David comenzó a meditar, porque estos que le aconsejaban huir o escapar le dijeron algo que realmente debería y ha llevado a muchos hombres y mujeres durante toda la historia a meditar cuál es su papel dentro del momento histórico que les toca vivir. Y quizás te lo estás preguntando en el día de hoy. ¿Qué deberíamos hacer cuando los fundamentos de la sociedad se han comprometido? ¿Qué hacer cuando vemos injusticia? Cuando la moral está por el piso, cuando la cultura nos enseña algo diferente a los valores de Dios. ¿Qué hacer cuando la economía sencillamente no nos favorece en lo absoluto, que es contraria a todo lo que nosotros deseamos? ¿Qué hacer cuando la inseguridad en nuestras calles atenta contra la integridad de nuestras vidas? ¿Qué hacer cuando la fe falla? Cuando los valores no son respetados por aquellos que se dicen ser heraldos de la fe, heraldos y líderes de la justicia y de la verdad. ¿Qué hacer cuando ellos ni siquiera lo enseñan y mucho menos lo viven? Esa era una gran pregunta que le hicieron a David, y es: si son destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si se rompen los fundamentos, si se destruyen los fundamentos, si falta aquellas cosas que son fundamentales
para que una persona pueda vivir en paz con Dios y en paz con los hombres. ¿Qué hacer cuando todo conspira, cuando todo es oposición, cuando todo va en tu contra, cuando no encuentras justicia en tu país, cuando no se respeta los derechos de la viuda o de un huérfano o el derecho de un extranjero? ¿Qué hacer cuando todo pareciera estar en nuestra contra? Cuando los que detentan la ley son los primeros en extorsionar a los ciudadanos, son los primeros en golpear, son los primeros en encarcelar, son los primeros en hacer lo que no es correcto en la ley y en la justicia. La gran pregunta que debemos hacernos en el día de hoy: ¿qué es un fundamento? Un fundamento se define como el principio o el cimiento sobre el cual se apoya y se desarrolla una cosa. Entendemos por fundamentos, desde el punto de vista de la construcción o de la ingeniería, como la base sobre el cual se construye un edificio. En un sentido espiritual, el fundamento es la base de la fe de un creyente. Y en aspectos de carácter moral y ético, el fundamento son los principios que deben gobernar la feliz convivencia de los unos con los otros. Se dice que un fundamento es el principio que rige el desempeño y la verdad del arte, de la ciencia, de la tecnología, de las relaciones personales, de las profesiones. De tal manera que cuando nosotros desobedecemos los principios fundamentales, comprometemos la existencia misma de aquello que nosotros decimos que es de valor o valioso. De manera que un fundamento no es otra cosa sobre aquello sobre lo cual nosotros nos paramos cada día. El valor de la familia, el valor del dinero, el valor de Dios en nuestras vidas, el valor del respeto a los demás, esas cosas son el fundamento del ser humano, de la vida misma sobre la tierra. La gran pregunta es: ¿estás comprometiendo esos valores? El salmista David tuvo que enfrentar esta gran pregunta. Si son destruidos, si se desmoronan los fundamentos, los principios y los valores, ¿qué vamos nosotros a hacer? Y hoy, con mucha tristeza, pero con mucha responsabilidad, me atrevo a decir que algunos están comprometiendo su fe, su eternidad, su amor por la obra, su devoción por Dios, por platos de lentejas, por cosas que no tienen valor ni eternidad. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pastor, usted me dirá: pastor, si es que todos hacen lo mismo. He escuchado ministros del Evangelio que me han dicho en una oportunidad: esto lo hace todo el mundo, así que tú tienes que hacerlo también, porque de otra manera no podrías avanzar en tu vida económica o en tu vida familiar o en tu vida secular. Y yo me preguntaba, cuando escuchaba a esos ministros o a esos supuestos líderes invitarme a transgredir el fundamento y el principio que debe gobernar en nuestros corazones como creyentes, ¿estarán ellos conscientes de lo que están invitando a hacer? Romper los fundamentos, quebrar los fundamentos. ¿Por qué es importante un fundamento? Ya lo decíamos. Jesús lo definió como un asunto de vida o muerte. Es decir, cómo vamos a terminar al final del camino. En Lucas capítulo 6, verso 46 al 49, Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El que oye mis palabras y las hace, la compararé con un hombre que cavó sobre la piedra. Aquel que escucha y las hace, la compararé con un hombre que edificó sobre la roca, que cayó la lluvia, que vinieron los ríos, dieron ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Pero el que oye y no hace
Es comparable a un hombre que edificó su casa sobre la arena, que cuando vinieron las tormentas y dieron con ímpetu contra esa casa, dice, cayó y fue grande su ruina y su vergüenza. Hoy la gente no piensa que las cosas que están comprometiendo en el tiempo presente están quizás definiendo o dibujando cómo van a pasar la eternidad. Por eso es que dice la Escritura, y los libros fueron abiertos, y los hombres fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en él. De manera que es importante saber quién está definiendo tu conducta, tu comportamiento y los valores que te están gobernando en el día de hoy. El Señor dijo en su palabra en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Podría ser un consejo muy bueno el que tú has recibido de tu papá, de tu mamá, de un vecino, de un líder, pero nunca será mejor que el consejo de Dios, el cual vive y permanece para siempre. La gran pregunta es, ¿estás comprometiendo los valores más importantes? Porque sencillamente es la salida más fácil. Recordemos que estos que estaban edificando, unos lo hicieron con mucho trabajo y otros lo hicieron con poca dificultad. Recordemos que las cosas que no extrañan mucha dificultad son las más fáciles de obtener, pero también son las más fáciles de perder. Pero aquellas que requieren trabajo y empeño no solamente son las más duraderas, sino las que tienen más valor en la vida de un ser humano. ¿Cuesta o no cuesta tener una relación matrimonial sana? Cuesta. ¿Cuesta o no cuesta tener una buena salud? Cuesta. ¿Cuesta o no cuesta tener una vida cristiana que agrade a Dios? Cuesta. David había experimentado esto en carne propia y a causa de su integridad fue perseguido. Quizás eres el objeto y la crítica de aquellos que están a tu alrededor, tus padres, tu madre, quizás tus hermanos te señalan en la iglesia como que eres fanático, que eres o te crees más que los demás. Y a lo mejor te está valiendo esto la persecución. Y aquellos que te señalan y te persiguen de manera injusta, sencillamente están destruyendo los fundamentos de la verdadera vida cristiana. Pero tú mantente sin moverte de la esperanza que ha declarado a través de tus labios. Es importante esto, que tengamos buenos fundamentos, porque sencillamente el fundamento es la base o es el cimiento sobre el cual nuestra vida se levanta. La Escritura nos dice en 2 de Timoteo 2, verso 19, pero el fundamento de Dios está firme. Mire, hasta Dios tiene fundamentos. Teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si estamos nosotros siendo fundados en un cimiento estable, como creyentes necesitamos entender que toda iniquidad que haya en nuestra vida socava el fundamento que Dios nos dio para caminar en esta vida con gracia, con favor, bendición y acompañamiento divino. Es esta: debemos apartarnos de la iniquidad. Necesitamos entender que el que camina en integridad vive confiado. Vive como un león, confiado. Pero aquel que camina en iniquidad no sabe en qué tropieza. Será quebrantado y tendrá llanto y dolor en el futuro. El salmista David entendió que aunque los malos tendían el arco y lanzaban saetas en la oscuridad a los justos, a los que querían vivir en integridad, y aunque vio que había mucha injusticia, porque él mismo era el objeto de esa injusticia, y aunque le preguntaron que si eran destruidos los fundamentos, ¿qué él habría de hacer? Él recordó un principio espiritual que Dios le enseñó a través y a lo largo de su vida.
y es esta. Número 1, lo encontramos en el verso 4 del capítulo 11 del libro de los Salmos. Jehová está en su santo templo. Jehová gobierna desde ese lugar de autoridad. Él se acordó que aunque los injustos, aunque los impíos se crean vencedores y parezcan avasallar, atropellar o pasarle por encima a aquellos que sencillamente tienen principios sólidos, Dios está sentado en un lugar de autoridad. Y más temprano que tarde todos estarán entregándole cuentas al Creador. 2 preguntas, 2 respuestas. Y es, si son destruidos los fundamentos, ¿qué vamos a hacer como creyentes? ¿Qué vamos a hacer como hijos de Dios? Si todo parece estar en nuestra contra, es decir, si somos perseguidos a causa de nuestra fe. En segundo lugar, si todo se supone que debe ser hecho bien por aquellos que están en el poder, ¿qué vamos nosotros a hacer? A lo mejor has sido tentada o tentado a pagar mal por mal. Quizás adoptar una actitud mundana frente al desafío de la vida. A lo mejor has pensado que si tú no le metes mano y tomas tus propias decisiones, no vas a poder avanzar en la vida. Y quizás has estado tentado o tentado a hacer cosas ilícitas. Quizás cosas que sencillamente podrían traer lamento a tu alma y tu corazón. Muchos son los hombres y las mujeres que defienden su posición diciendo que primero ellos fueron heridos. David tuvo la oportunidad de matar 2 veces a Saúl y nunca se atrevió a levantar siquiera un dedo en contra del ungido del Señor. Dios estaba permitiendo que David pudiera tenerlo cerca y probar su integridad. ¿Sabe? Dios está permitiendo que en tu vida haya circunstancias difíciles porque, como dice nuestro salmo, ¿verdad? Dios prueba a los justos. Nuestra fe necesita ser probada. Dios permitió que muchos gente chusma se mezclara con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos fueron una prueba para el pueblo de Israel porque fueron los que primero invitaron a Israel a devolverse a Egipto. Yo no sé si te ha pasado que te has sentido abrumada o abrumado por las circunstancias desfavorables en tu vida y has tenido la intención de volver atrás, de escapar, porque escapar podría ser entregar todos tus principios, todos tus valores, vender tu progenitura, tu bendición por un plato de lentejas, por un día de placer, por un dinero mal habido, por una cosa que sencillamente satisface tu ego, tu deseo pecaminoso, pero que finalmente sabes que te va a llevar a la perdición. Finalmente tú sabes que va a pagar tu vida delante de Dios. David tuvo que enfrentar ese desafío. El desafío de olvidarse de su llamado. El desafío de olvidarse la unción que había sido derramada sobre su vida. Pero él dijo, yo he confiado en Dios. ¿Por qué me invitan a que huya, a que escape como un ave al monte? De ninguna manera. Para nosotros, en la versión más moderna sería que nosotros no somos de los que abandonamos para perdición del alma. Como creyentes, nosotros no somos de los que volvemos atrás. Recordemos a la esposa de Lot, como ella miró atrás y se convirtió en una estatua de sal, porque su corazón estaba todavía en el mundo. Hoy necesitamos enfrentar la verdad de Dios en nuestra vida, en el sentido de que no podemos caminar con un corazón dividido. Si es verdad, hay mucha injusticia. Si es verdad, hay malos ejemplos. Si es verdad, hay malos testimonios. Si es verdad, hay mucha gente creyente, mucha gente que se supone
que debe ser gente justa, que va a la iglesia y no hace lo correcto. Y si se rompen los fundamentos, ¿qué has de hacer tú? ¿Qué he de hacer yo? El salmista David lo enfrentó de esta manera. En primer lugar, quiero invitar a que veamos lo que el salmista David hizo para enfrentar el desafío de aquello que estaba ocurriendo a su alrededor. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando sencillamente todos hacen, o la gran mayoría hace lo malo? En primer lugar, no temas ni te desalientes. El salmista David dijo: en Jehová he confiado, en Jehová he confiado. Como me dicen a mi alma, es decir, cómo tocan mis emociones, mis pensamientos, cómo tocan mis sentidos, para yo querer huir. Yo no puedo huir. Yo necesito someter mi cuerpo, someter mis pensamientos, someter mi voluntad y mi deseo de hacer lo que yo quiero. Lo voy a someter a Dios, me voy a rendir a Él, para que Él sea mi justicia, para que Él sea mi gozo, para que Él sea mi alegría. Así que Él dijo: en Jehová he confiado. Así que lo primero que hay que hacer en el día de hoy es confiar en el Señor. Aunque tú veas injusticias, aunque tú veas que se está cayendo a pedazos tu país, la autoridad no respeta la ley, aunque tú veas que en tu iglesia, en tu congregación, en medio de tu hogar, las cosas no están funcionando bien, no comprometas tú los valores que Dios te dio. En segundo lugar, no busques huir, porque huir no va a hacer la diferencia. Hay que enfrentar el desafío de la vida de frente. La Biblia dice que cuando Jesús vio que se le acercaba el tiempo de entregar su vida por todos y cada uno de nosotros, dice que afrontó o enfrentó o levantó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, se enfocó a su llamado. Dios quiere que tú puedas enfrentar a tus gigantes, que puedas enfrentar el hecho de que para poder entrar a la tierra que fluye leche y miel, hay que enfrentar a los enemigos. Y no son precisamente de carne y de hueso, pues nuestra lucha no es sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y las podemos vencer en el nombre del Señor a través de la oración, a través de la palabra, a través de la fe, a través de la paciencia, según la cual heredamos nosotros las promesas. En segundo lugar, debemos recordar que Jehová está en el cielo y allí su trono y sus párpados, según lo que dice el verso 4, examinan a los hombres y sus corazones. Si tú has pensado que Dios no se entiende de las circunstancias y situaciones que están a tu alrededor, déjame recordarte que tenemos un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, y que a Él nada se le escapa. Tu justicia, Dios la tiene esculpida en su mano derecha. Y puedes tener por seguro que Dios no te va a dejar avergonzado. En segundo lugar, si ahora estás sufriendo a causa de que los fundamentos han sido destruidos y que no sabes qué hacer, pero que Dios te invita hoy a mantenerte firme en tu creencia, en tu fe, en tu integridad, en tu fidelidad a Dios, puedes estar entonces seguro que si Dios está permitiendo que tú pases por este tiempo de prueba, es porque Él quiere que en tu vida sencillamente haya la integridad que Él demanda de nosotros. Dice la Escritura en el
ahí mismo en el verso 4, que dice que Dios sencillamente prueba a sus justos. Verso 5, Jehová prueba al justo, lo prueba con un propósito, y es sacar toda la escoria que hay en el corazón del creyente. Pero a los malos, dice el Señor, y el que ama la violencia, su alma los aborrece. Y a los justos Dios los premiará, pero a los malos, dice el Señor, les hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción, es decir, será la recompensa. En otras palabras, que cuando nosotros no podemos asumir correctamente el tiempo de prueba que estamos viviendo y nos arrastramos comprometiendo los fundamentos, comprometiendo los valores, somos arrastrados al juicio. Pero si por el contrario nos mantenemos firmes en mantener nuestra integridad, en brillar en medio de la oscuridad, en proclamar la santidad de Dios, en mantener nuestra integridad, nuestra fidelidad, dice el Señor. Dice el Señor, escucha lo que dice. El hombre recto mirará su rostro. Y con esto termino. Mirar el rostro de Dios significa, en otras palabras, ser conectado con su favor y su benevolencia. Recibir de parte de Dios el favor y la misericordia. Recibir de Dios puertas que nos lleven a lugares espaciosos donde Dios saciará nuestra alma, llenará nuestro corazón de paz, pero sobre todo Dios nos permitirá en el tiempo presente ver su rostro, es decir, tener mayor revelación de quién es Él, pero en la vida venidera poderle mirar cara a cara, porque bienaventurados los puros y los rectos de corazón, porque ellos verán a Dios. Hoy yo quiero invitarte en el día de hoy a que no comprometas tus valores. No importa que a tu lado hayan hombres y mujeres que se dicen ser creyentes y no lo sean. No importa que tú veas malos ejemplos. No importa que en medio de tu familia todos tengan una propensión hacia la iniquidad. Hoy yo quiero invitarte a que rompas esos patrones, esas fortalezas espirituales que han llevado a la familia, que han llevado a la sociedad a un punto donde todo lleva al mal. Hoy yo quiero invitarte a que puedas brillar en medio de tu congregación, a que puedas brillar en medio de tu trabajo, en medio de tu escuela, en medio de tu universidad, que puedas brillar de tal manera que ellos puedan ver que hay una respuesta de Dios para ellos. Y es que cuando todo parece quebrado y roto, Dios estará viendo, Dios estará probando, pero Dios estará recompensando y dándole al justo lo que le corresponde y al impío a su tiempo el castigo que merece. Allí donde estás, cierra tus ojos y quiero que hagas conmigo esta oración. Quiero que digas conmigo: Jehová tiene control y su trono nadie ni nada lo mueve. Él ve todo lo que yo hago y todo lo que me hace. Lo que ahora vivo o experimento no es para destruirme, sino para edificarme y crecer. Lo que me sucede o lo que sucede en mi país, en mi ciudad o en mi familia, Dios tiene total control. Los malos no terminarán bien, pero en cuanto a mí, veré la justicia de Dios en mi causa. Tendré provisión, tendré sanidad. Él peleará por mí.
Él estará a mi lado. Él derrotará a mis enemigos. Él será mi paz y será mi gozo. Él va delante de mí como poderoso gigante. Él está conmigo. Nunca me ha dejado y nunca me ha desamparado. Y por tanto, veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Amén y amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por acompañarnos hasta esta hora a través de este canal. Recuerda darle las notificaciones de me gusta, de pinchar para que pueda recibir notificación de todas las producciones en el futuro. Así que gracias por acompañarnos y por apoyarnos con tus oraciones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante. Bendiciones.